Muy bien, Eso. continuamos amigos ¿Ya? oyentes, son exactamente, Angelito, retorno. Son exactamente las 13 horas con 14 minutos. La bienvenida al doctor Nelson Lanchi. Hablaremos respecto al uso del cannabis con fines medicinales. Bienvenido al espacio, buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Martín. Muchas gracias por la Buenas tardes, invitación de Radio Satelital a compartir con la ciudadanía de temas de interés que ustedes siempre traen a conocimiento de la comunidad lojana. Bueno, para quien mire no conoce cannabis, porque de pronto alguien va a decir preguntas pendejadas, porque la mayoría conoce, oiga, algunos no conocen, para algunos padres el tema de cannabis. ¿Qué es cannabis? ¿Qué es eso? ¿Qué es cannabis? Bien, el cannabis es el nombre científico, si se quiere, de la planta de marihuana. Ya. Sí, en términos generales, de la familia, sí, relacionada con la marihuana, que es el cáñamo, y todas las plantas de cáñamo, los derivados de eso. Hay diferentes variedades de esta planta, ¿no? Sí, y también depende de eso la acción o la función que deba darse. No todas las plantas de marihuana de esta familia, de la marihuana, del cáñamo, sí, del cannabis, contienen las mismas tipos de sustancias y la misma acción. Entender que muchos de estos vegetales han sido utilizados desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, el uso de la fibra de cáñamo, ¿sí? De la fibra de la corteza de la planta ha sido utilizada desde hace muchos años en la fabricación de lo que son las cuerdas, sobre todo para uso en los navieros. Anteriormente, que utilizaba mucho la movilización a través de velas, las utilizaban para estas cuerdas hechas de cáñamo, ¿no es cierto? Entonces tiene diferentes funciones y por eso de ahí el uso. Posteriormente se descubrió el uso psicoactivo de una variedad de este tipo de plantas, que es el tetrahidrocannabinol, y que por lo tanto ese produce adicción, produce una serie de alteraciones psicoactivas, y que es lo que comúnmente se conoce como cannabis, ¿sí? O tetrahidrocannabinol, la sustancia mismo, y que es la marihuana, el uso de la marihuana con fines psicoactivos, y que es legalmente prohibido, ¿no es cierto? Controlado. Pero también hay plantas que no tienen o tienen muy baja concentración de tetrahidrocannabinol y más bien tienen otros componentes como el cannabidiol, el cannabinol, ¿sí? Y el cannabicromeo, ¿sí? Que son sustancias que tienen otro tipo de efectos, que no tienen efectos psicoactivo y que tienen más bien otro tipo de acciones como funciones ansiolíticas, analgésicas, anticonvulsivantes, también sedantes, sobre todo de lo que es náusea, vómito, ¿sí? Y por eso el uso de tipo medicinal. Bueno, doctor, la pregunta es, ¿ya se venía utilizando en la medicina ya el cannabis de alguna manera o es una novedad ahora? Es más bien desde los últimos, ¿qué diríamos? 20 años que se ha investigado mucho el uso del cannabinol, ¿sí? En el asunto terapéutico. Más ha sido utilizado, ¿sí? Con los efectos recreativos, psicoactivos, ¿no? Mire, un poco comparándolo con otro tipo de drogas, ¿sí? El opio, ¿sí? Nosotros sabemos que el opio es la droga más potente. Y sin embargo, el opio se lo utiliza también con fines medicinales, ¿sí? Aliviar el dolor. Los derivados del opio, la morfina, la codeína. Como, ¿sí? La morfina para el cáncer. La morfina para el dolor del tratamiento en los pacientes que tienen cáncer terminal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y otros tipos de dolores de tipo crónicos severos, ¿sí? Y no por eso digamos que hay este doble vínculo, ¿no es cierto? Es el temor hacia una sustancia que usada inadecuadamente puede provocar adicción y severas adicciones con el uso de todos los que son derivados morfínicos, ¿no? Claro. Asimismo, el cannabis ha sido usado también con fines no psicoactivos, ¿no es cierto? Nuestra
naturaleza ha sido sabia y si se usa adecuadamente, dependiendo del tipo de planta que se utiliza, puede usarse para ciertos efectos. Por ejemplo, mire, depende del uso que le des, ¿no es cierto? Por ejemplo, es como, es como la punta, ¿verdad? Decimos, el problema no es la sustancia, el problema somos los seres humanos que le damos un mal uso a una sustancia. El alcohol, ¿sí? Es un analgésico, ¿no es cierto? Es un anestésico. Antes se lo utilizaba como anestesia. Cuando no teníamos la anestesia, le daban de tomar una botella de alcohol, ¿sí? Y luego le sacaban una bala, ¿no es cierto? Es decir, utilizaban el efecto anestésico del alcohol. Eso se ve en las películas, pero no es exagerado. Sí, no, y no es exagerado. ¿Sí? Porque usted lo que hace es anestesiarlo, le da una botella de alcohol, ¿sí? Lo anestesia a esa persona, ¿sí? Y puede hacer una amputación. Cuando me dicen, no, se quedó dormido por el alcohol, no es que se quedó dormido del alcohol, está anestesiado por el alcohol. ¿Sí? Una persona que está en la calle, que por ejemplo, en agua o en sol, ¿sí? No se despierta. Por ejemplo, cuando te caes mareado, de pronto te rompes por ahí, te pegas tu golpe, no sientes. Es cuando vuelves en sí, al otro día. Oye, por aquí entonces, sangre. Lo mismo, y el uso antiséptico también del alcohol, ¿no es cierto? El alcohol usado como antiséptico. ¿Sí? Y por el espanto también, como dice. Así mismo como con la marihuana tiene estos usos. El asunto es, satanizamos, doctora. Así es. El asunto es cómo controlar para no hacer un mal manejo de esto. Yo creo que ahí está el tema. El tema no es el asunto de espantarse frente al uso medicinal, que también hay que ser muy cautos. No es la panacea, como dicen también, que es para todo, para todos los males incurables, ¿no? Hay que saber, ¿sí? Que tienen algunas aplicaciones y algunas otras están recién en estudio, ¿sí? Y que tendrá que hacerse un estudio para... por ejemplo, lo que es el aliviar el Parkinson, por decir. El Parkinson, el control del dolor y de las náuseas, sobre todo en pacientes que tienen cáncer, como un tratamiento paliativo de este tipo de complicaciones, ¿sí? De lo que es el Parkinson, de lo que es fibromialgia, de lo que es Alzheimer también, algunos, ¿sí? Puede ser usados, hay algunos criterios, hay algunos estudios que aprueban el uso de este tipo de situaciones. En algunos casos de epilepsia que son rebeldes o resistentes a los tratamientos convencionales, ¿sí? También se ha visto que puede ser útil, aunque hay algunos estudios que sobre todo no recomiendan ni en niños ni en adolescentes, sino solo en personas adultas y siempre y cuando haya fracasado el tratamiento con otro tipo de anticonvulsivantes, ¿sí? Porque estaba revisando recién un último reportaje de estudios aleativos que se han hecho en medicina de diferentes prácticas acerca de eso, y hay más del 30% de fallas también en el uso del cannabis como una respuesta frente a las epilepsias. Es decir, tampoco es sí, el doctor, 100%. ¿Cómo la administramos? Porque, bueno, la gente dice, bueno, la conocemos como hierba, la secamos. Y ahí está el asunto. A ver, no es así. Porque si no todos creo que va a ser estar fumando ahí. Si usted utiliza la cannabis sativa con alto contenido de tetrahidrocannabinol, esa no tiene efectos médicos. Esa tiene efectos psicoactivos. Eso lo que va a producir es una adicción. ¿Cuál es ese? Tienen que usarse o cultivarse la variedad de cannabis de bajo contenido de tetrahidrocannabinol, que no pase del 3% del contenido de cannabinol en su resina, ¿sí? Normalmente el cannabis sativa que se lo utiliza en fines recreativos tiene más del 15% de tetrahidrocannabinol. Entonces tiene que hacerse una variedad, tiene que cultivarse y darse permiso, autorización para que se cultive solamente marihuana o la planta de cannabis de bajo contenido de tetrahidrocannabinol y que contenga, ¿sí?, el cannabinol o cannabidiol, ¿sí?, que tengan alrededor del 3% de este tipo de sustancia entre las resinas o cannabinoides, que se llaman derivados cannabinoides que tienen entonces ahí es el problema. Es decir, ¿de qué manera? A ver, nuestra comunidad trata de utilizar cualquier recurso para salirse de la norma, ¿sí? Los traficantes y todo eso
van a tratar de incentivar el cultivo, pero a lo mejor meter en medio del gran cultivo, grandes extensiones de cultivo de cannabis con bajo contenido de tetrahidrocannabinol, a lo mejor meter por ahí una más cargadita y que la utilicen para... Ahí tendría que el Ministerio de Agricultura tener todo un equipo de vigilancia para vigilar los cultivos y poder, incluso en otros países terminan que debe dejar un porcentaje, no puede hacer cosecha de toda la plantación, sino dejar un cierto porcentaje, no recuerdo más, alrededor del 5% de plantas para hacerse un control, ¿sí?, de qué tipo de plantas se están cultivando, ¿sí? Porque si usted las ve, son muy parecidas, ¿no? ¿Sí? La forma de la hoja, la textura es muy similar, pero radica en el tipo de variedad del contenido de tetrahidrocannabinol, el que va a determinar que sea una planta autorizada para el cultivo de fines medicinales o de fines comerciales, como para uso del cáñamo o otro tipo de Ahora la ley ya está hecha, lo que falta es la normativa. Lo que falta es la normativa, claro. Y ahí van a tener que pulirse todos estos aspectos que tienen que ver para autorizarse solamente el cultivo de cannabis de bajo contenido de tetrahidrocannabinol. Eso pasará mucho tiempo, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, sobre todo los grandes inversionistas, los que quieren que se dé el paso libre, usted ha escuchado, para mucha gente que quiere desarrollar toda una empresa con grandes capitales de inversión para la producción de esto. A ver, ¿hasta qué punto entonces ahí el sistema de control que deba utilizarse el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, no sé qué ente vaya a regular, hacer la regulación para que el cultivo sea solamente de plantas de bajo contenido de hidrocannabinol, ¿sí? ¿Ya existen dentro del mercado, dentro de los medicamentos, algún tipo de cannabis ya para uso medicinal? Sí, no conozco si aquí en el país hay. Pero en otros países, en Europa sobre todo, sí, es una sustancia y que debe ser igual, no es el consumo de la planta como tal, sino debería hacerse, ¿sí?, que la siembra, ¿sí?, y la cosecha sea totalmente controlada para que vaya a laboratorios que procesen y saquen, ¿sí?, esta sustancia, el cannabinol, ¿sí? Y este aceite de cannabinol es el que va a ser vendido a través de la receta médica. Parece que se nos quedó esa pregunta en el aire, pero la idea es que va a ser como aceite, como unas gotitas. Es un aceite, sí, es un aceite que sacan del... ¿sí? Con una gotita en un vaso de agua, posiblemente. ¿Sí? Dicen que 2 gotas para un paciente con Parkinson le controla su... No tiene que necesariamente estar fumando por ahí un tabaquito, el tabaco para fumar. Mírese que en Uruguay tienen el doble sistema. Ellos tienen aprobado lo que es el cannabis medicinal y lo que es el cannabis recreativo. Pero incluso el cannabis recreativo solamente para las personas que tienen indicación médica para uso recreativo de eso. Y no puedes comprar más de la dosis que el médico la determinó, claro, ¿sí?, o que la ley le determina. Por decir algo, 5 gramos por cada 15 días o por mes, o 20 gramos por mes, pongamos. Si te la consumiste en un día, no puedes ir a la siguiente semana a comer, porque tienen todo un sistema computarizado que vas a cualquier farmacia o sitio de expendio, ¿sí?, dice usted ya se consumió, ya no puede comprar, tiene que esperarse. Hoy día tuve una fiesta y repartí todos a mis amigos y se nos acabó. Tienes que esperar el nuevo mes, sí, para poder comprar la de uso recreativo, mucho más con la de uso médico, ¿no es cierto? Es como hoy la morfina no la puedes comprar fácilmente en una farmacia, debe el médico que determina que esta persona con dolor necesita para su tratamiento, ¿sí?, y una receta especial. Debería ser como el proceso cuando se legalizó el alcohol ya en ámbitos industriales para la venta embotelladas. Recuerde que en los años 1930 en Estados Unidos se perseguía a los productores de whisky, por decir. Claro, entonces no había la normativa, no estaba aprobado, no existía la ley
eran perseguidos, pero la gente, todo el mundo utilizaba. Hasta que llegara un proceso de reformas y de normas para poder legalizarlo de alguna manera el alcohol. Por supuesto, y ahora mucho más con esto porque habrá que tener una legislación especial para, sí, para adolescentes, sí, para el uso de ellos que no podrán hacer uso, sí, de forma libre. ¿Y a usted como médico lo ve positivo esto? Yo creo que todas las cosas siempre habrá cosas positivas. Como decía, como el uso del opio, ¿no es cierto? De los derivados morfínicos, ¿sí? De los opioides, ¿sí? Que se requieren para eso, pero deben tenerse el cuidado. Primero, ¿sí? Que sea el médico, a través de un diagnóstico, quien determine la pertinencia o no. ¿Sí? No puede venderse como comprar una Finalin en una tienda o en una farmacia. O como cualquier otro analgésico, ¿no? Deberá ser bajo estrictas medidas de seguridad, bajo estrictas medidas de pertinencia, ¿sí? Y de estudios de comprobación para qué lo estoy dando. Doctor, bueno, he sido testigo de algunas personas cercanas que consumen la marihuana, el cannabis. Y recuerdo que en una ocasión, soy sincero, en una ocasión, como se dice una pitadita, porque me decía, hasta para que hables, pero fue hace unos 2 años. En mi vida no me gusta. Tampoco le fumo cigarrillo. Y lo he alejado. Nunca me gustó, mejor dicho. El trago es otra cosa ya, pero bueno. Y probé un poquito. Como se hizo una pitadita. Una en mi vida, en mis 42 años. Y me decía, prueba hasta para que sientas o tengas la sensación y opines y sepas lo que es. Le digo, para eso le digo, tú fumas. Porque mi sensación fue de ansiedad. Era como que la gente me quedaba viendo, o sea, de si estaba algo raro, como que con nervios, como que la gente se me miraba. Yo decía que algo hice mal. Y digo, ¿para eso consumes? No sé. Y eso es porque el consumo se hace de esta tipo de planta que tiene efecto estimulante. ¿Sí? Pero en mi caso no era estimulante, porque me da nerviosismo. O sea, como que el señor Carlos me quedaba mirando raro de que algo Lo que pasa mal. es que su sistema nervioso tiene un buen sistema de control, ¿sí? En cambio, para la persona que a lo mejor es tímido, cohibido, poco sociable, aparentemente le vuelve, ¿sí? Al estimularlo le vuelve, ¿sí? Con más ánimo, con más... igual que en las primeras copas de trago. Te vuelve hablador, te vuelve... ¿no es cierto? El mudo habla de trago. ¿Verdad? Entonces, es eso. Por eso es que no todas las personas usan marihuana para fines recreativos o como forma de alterar su sensorio, de alterar sus percepciones, ¿sí? Algunos consumen otro tipo de sustancias, más bien como la cocaína, que tiene efectos totalmente diferentes a la marihuana, ¿sí? Entonces va a depender de esa predisposición de cada persona para saber, ¿sí? Qué tipo de sustancia es más propensa a desarrollar la adicción. Vea, también hay el concepto, el criterio de que si vos eres chupista, bebedor, te pegas un polvito, como se dice, y aguantas toda la noche. Te vuelves inmune prácticamente. Aguanta, resistes. El uso de básicamente de cocaína y alcohol son dos sustancias que se contradisponen. El uno estimula, el otro inhibe. El alcohol es un depresor, ¿sí? La cocaína es un estimulante. ¿Qué es lo que hace? O sea, si la persona está inhibida, deprimida por el alcohol, ¿no es cierto? Sí, que estás adormitado, vas a esa situación, ¿sí? Lo que hace la cocaína es quitarte esos efectos y ponerte en órbita de nuevo. O sea, pero ¿cuál es el peligro que contrae combinar ambas cosas? El peligro es que no sabes hasta qué punto tu cuerpo va a reaccionar, ¿sí? Y las consecuencias después que te van a producir. ¿Si sufres al corazón? Por ejemplo, ¿sí? Si sufres al corazón o los síntomas paranoicos que te puede dar después. ¿Sí? Cuando dejas de beber, estás con esa delirios de persecución, con delirios de que algo con hiciste, una psicosis. De que algo hiciste. ¿Ya? Y para aliviar eso vuelven a recaer en otra dosis. A lo mejor para aliviar eso vuelven a recaer en alcohol. Sí, y están en esta, sí, hasta que se hace todo un boom y eso puede llevarte a unas situaciones realmente complicadas, ¿no? ¿Sí?
Muy bien, doctor. Ah, no, pero antes de nada, ¿dónde lo pueden ubicar a usted, el doctor Nelson Lanchinion? Él es psiquiatra, pueden hacer sus consultas. ¿Dónde lo pueden ubicar, doctor? Muchas gracias, Martín. En la calle Mercadillo, entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria. Frente a Hierro. Frente a Comercial. Ahí lo pueden ubicar. ¿Con qué horario, doctor? En la tarde, a partir de las 4 de la tarde. El señor Muy Bolívar nos importante. pregunta, dice, ¿y por qué mucha gente se pega una copa de puro y enseguida se pone activo? Lo acabo de decir, ¿no? Es un estimulante y luego un depresivo. Sí. Te estimula Generalmente, a ver, no es un estimulante en ti, es realmente depresor, pero al deprimir la función de las neuronas, ¿sí? de estas neuronas que mantienen mi parte consciente, ¿sí? Al empezar ya ese adormecimiento, si se quiere, de mi control normal, lo que hace es que salga, ¿sí? Los impulsos reprimidos. Entonces, aparentemente al principio me pone alegre, me pone más locuaz, más hablantín, ¿sí? Aparentemente me quita el miedo. Pero lo único que hizo es deprimir, borrar el control mental que yo tengo. ¿Sí? Con unos traguitos más va a deprimir totalmente su cerebro. Bien, les recordamos a nuestros amigos oyentes que pueden ver